Buenas tardes a todos, mi nombre es Ayelen Marbuto y junto con mi compañera que se va a presentar a continuación, hoy vamos a hablarles de la observación del cuaderno de clases como instrumento diagnóstico de la psicopedagogía. En primer lugar, es muy importante que tengamos en cuenta que este va a ser uno de los elementos que vamos a necesitar para abordar un diagnóstico. Además de este, también vamos a necesitar de otros para complementar, como las entrevistas, técnicas y determinadas observaciones. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Carolina Novo y como ya mencionó mi compañera, vamos a hablar de un tema fundamental como lo es el cuaderno de clases. Y empezamos a preguntarnos, ¿por qué cuando nos sucede algo importante necesitamos expresarlo? Ya sea escribiéndolo en un diario íntimo como hacíamos antes, o en una red social como lo son Twitter y Facebook, que se convirtieron en redes de descarga. Esto no solo le sucede a los niños, sino también a los jóvenes, adultos y ancianos. Y ocurre en diferentes ámbitos de nuestra vida, y uno es el educativo. El cuaderno de clases habla mucho más de lo que está escrito. Es necesario tener en cuenta el cuaderno de clases como instrumento de diagnóstico psicopedagógico, teniendo en cuenta su contexto de producción, ¿sí? Si pensamos en el cuaderno como un objeto escolar, vamos a darnos cuenta que parecería que es algo que siempre estuvo ahí, algo que es eterno. Y esto sucede porque lo tenemos súper naturalizado. Tanto es así que hay muy pocas investigaciones teóricas que sustentan su uso y de hecho no suele ser estudiado en los profesorados docentes. Si tuviéramos que darle una definición al cuaderno de clases, podemos verlo como un espacio donde el niño registra su aprendizaje cotidiano en el aula. Esto le da un carácter de documentación. Además, funciona como mediador entre la familia, la escuela y el niño. Pero la definición que más nos interesa desde nuestro espacio es la que la define simultáneamente como un medio de control social, además como un instrumento didáctico y un elemento que produce efectos psicológicos sobre el sujeto que aprende. Veamos algunos ejemplos. Si observamos cada cuaderno, más allá de las diferencias que se plantean desde lo subjetivo, vamos a darnos cuenta que cumplen con cierta formalidad que tiene que ver con las reglas, como por ejemplo los márgenes y los renglones, o las reglas que puede establecer la docente en función al orden de la fecha, el título, los subrayados, las líneas que dividen los días o las líneas que dividen las actividades, la escritura, la prolijidad. Si lo pensamos, son demasiadas cosas las que un niño tiene que tener en cuenta cuando va a trabajar con su cuaderno de clases. Y lo que nos genera esto es una pregunta: ¿cuál es el lugar del niño en esta producción? ¿Y qué pasa con el aprendizaje si enfoca más su atención en uno de estos dos aspectos, en la estructuración del cuaderno o en el contenido de la enseñanza? Por un lado, los docentes emplean el cuaderno de clases como registro de sus actividades que realizaron de enseñanza durante todo el año, y los directivos revisan esos cuadernos para controlar el trabajo docente. Por otro lado, los padres revisan el cuaderno de sus hijos haciendo hincapié en lo que el docente enseña en vez de lo que el niño aprende, es decir, en la cantidad de tareas que el docente manda. Esto genera una representación social del registro de enseñanza más que del aprendizaje. Esta vehiculización hace que el niño pierda su autoría y protagonismo en su cuaderno. Y esto es lo que nos interesa desde la psicopedagogía, el cuaderno como propia producción del niño. Esta entonces sería la clave para nuestro trabajo, pensar que cada cuaderno está cargado de subjetividad en primer lugar. Entonces, esto es lo que nos lleva a pensar en la siguiente pregunta: ¿qué es lo que observamos desde la psicopedagogía en el cuaderno de clases? Si nos posicionamos en una postura que tiene en cuenta el cuaderno como un espacio donde, además del contenido enseñado, el niño también realiza proyecciones gráficas, vamos a tener en cuenta 4 niveles de análisis. En primer lugar, se puede realizar desde las leyes de la Gestalt una visión global del conjunto, es decir, la relación de lo instituido con el cuaderno de clases. Se da de forma sumisa o transgresora, es decir, si el niño adopta o no las formalidades que ya antes mencionamos, si subraya, si deja espacio para los renglones, para los márgenes y demás. En segundo lugar, se observa el nivel gráfico. En este sentido, vamos a prestar atención al trazado de las líneas que hay en el cuaderno.
su intensidad, los borroneos, las tachaduras, los repasos, la claridad o la confusión en la escritura. Y todas estas cuestiones lo que nos van a permitir observar es los montos de ansiedad que puede haber en este niño y también la falta de control o el control que tiene sobre estos aspectos. El tercer análisis se realiza sobre las estructuras formales, en cuanto a los emplazamientos y la organización de los gráficos en la hoja. Es decir, cómo el niño organiza la producción de su cuaderno y los elementos formales que debe proyectar en él. Un factor organizador es la fecha, que se utiliza como rutina diaria previo a realizar cualquier actividad. Por último, el análisis del contenido en el cuaderno nos convoca a tener en cuenta, por un lado, el contenido del aprendizaje y por el otro, el contenido de la enseñanza. Es muy importante en este sentido que tengamos en cuenta cuál es el nivel del niño, es decir, el nivel de comprensión, de escritura, de expresión escrita, de ortografía, entre muchas otras cuestiones vinculadas a lo escolar y al aprendizaje. Lo que nos permite esta observación también es poder tener en cuenta cómo responde ante las consignas que plantea el docente. Si se presentan determinadas dificultades para resolver consignas, si las dificultades logran ser superadas con el proceso que lleva el aprendizaje en el cuaderno o si estos problemas persisten. Y lo que nos va a dar lugar también esto es a poder pesquisar cuáles son las fortalezas y las debilidades del niño en relación a los conocimientos, al contenido y al aprendizaje escolar. Además, debemos comprender que la construcción del cuaderno de clases es un proceso que se da de manera progresiva. Por ejemplo, un niño de primer grado no va a escribir igual que un niño de tercero. Por eso es importante comprender también que nadie nace sabiendo y que de los errores se aprende. Con esto estamos queriendo decir que los errores también forman parte del aprendizaje. Además de esto, debemos tener en cuenta que a medida que el niño avance, va a ir progresando y construyéndose continuamente. Y hay que tener mucho cuidado con tomar esos aspectos como dificultad, cuando realmente ese error forma parte de todo el proceso de aprendizaje. Por otra parte, y teniendo en cuenta todas estas observaciones, tenemos que preguntarnos qué lugar ocupa el niño y hasta qué punto es autor de su propio cuaderno. Si lo tenemos en cuenta, tomando a Alicia Fernández, podemos decir que la autoría es algo muy importante que nos permite la autonomía como persona. Y en este sentido, si pensamos en todas las reglas que implica el uso del cuaderno de clases y la vehiculización que se realiza de él entre las familias, los docentes, los directivos, los inspectores, vemos que el niño pierde autoría sobre su propio cuaderno y de esta manera pierde también el protagonismo. El juego y la creatividad son parte de la infancia. Es interesante pensar en cómo esta característica de los niños generará una mayor predisposición para el aprendizaje, aunque quizás no es fácil valerse de la creatividad y el juego mediante un elemento escolar como es el cuaderno, porque solo pensamos que en él se puede dibujar o escribir. Pero es posible si los adultos en nuestra práctica logramos devenir niños, es decir, ponernos en su lugar, poder jugar y crear junto a ellos. Para ello, podemos brindarles posibilidades que les permitan asimilar los conocimientos de forma tal que puedan jugar con estos conocimientos, que puedan actuar, hipotetizar, comprobar sus hipótesis, refutarlas, ponerlas a prueba. Todo esto va a estimular la autoría del pensamiento y, en consecuencia, la autonomía, la libertad a través del juego y el pensamiento, que van a dar como resultado un aprendizaje mucho más significativo. Acá tenemos un ejemplo de una tarea donde se le pide a niños de 6 años que escriban un final alternativo de La Bella Durmiente. Uno de los niños pone: la princesa despierta al ser besada por el príncipe y se enoja y lo echa, pues no hay que besar a nadie sin su consentimiento. ¿Quién eres y por qué me besas? La propuesta docente surge a partir de una historia popular. En esta oportunidad se da el lugar a la niña de poder jugar en libertad, donde la niña puede cambiar el final de una historia ya conocida. Aquí se puede ver su creatividad, la manifestación de su subjetividad, marcada por un momento histórico donde ya tiene una autonomía suficiente para lograr la autoría del pensar. Por eso es necesario siempre tener en cuenta a los niños como sujetos de posibilidades únicos e irrepetibles.
Y lo más importante, respetar sus tiempos y brindarles el nuestro.